Perfecto. Bueno, yo les quiero dar una bienvenida a todos y agradecerles que estén acá con nosotros. Bueno, para los que no son socios de la Cámara, les quiero contar que nuestra entidad es privada, sin fines de lucro, opera en Argentina desde 1884, sin interrupción. Les pido a todos que apaguemos los micrófonos, así no hay interferencia, y después los vamos a abrir cuando haya intercambio de preguntas y respuestas con Enzo, quizás. Bueno, les contaba que la Cámara opera desde 1884 sin interrupción y lleva adelante iniciativas más que nada de vinculación comercial, actualización tributaria, distintos encuentros de networking. Y el evento como el de hoy fue propuesto por uno de nuestros socios, que es Oscar Vinelo, que en un ratito le damos la palabra a él. Y bueno, este es inherente a una dimensión del ser humano como es la ética, que es importantísima y muy amplia para nuestra formación, y lo vamos a hacer de la mano de un imprescindible de la literatura universal como es el Dante, y de un especialista en el Dante que es Vincenzo Putiniano. Esto ayuda a nuestra formación personal, que algunos me preguntaban, bueno, ¿y cómo se vincula con lo profesional? Y yo estoy convencida de que uno lleva lo que es a donde quiera que va, que los seres humanos somos de una sola pieza, y lo que somos se refleja en todos los ámbitos donde nos desempeñamos. Hoy hay muchas personas anotadas, profesionales, docentes, artistas, empresas, empleados, hay de todo. Esto nos demuestra que, bueno, la ética, la moral, la compliance y la literatura es inherente a todos nosotros. Así que paso la palabra a Oscar Vinelo y luego a Enzo. Arrancamos. Gracias, Fabiana. Gracias al presidente Aliata, que abrió las puertas de la Cámara para recordar a Dante en el 7º centenario de su desaparición. Gracias a nuestro infatigable constructor Claudio Farabola, que permanentemente da apoyo a este tipo de iniciativas, y especialmente a Fabiana, sin cuyo compromiso y dedicación esta y otras muchas iniciativas que se llevan adelante en la Cámara no hubiera sido posible. Y obviamente gracias a cada uno de los participantes. Nuestra cultura occidental está conformada, está basada en 3 sólidos pilares. El Antiguo Testamento, que dio origen a las religiones monoteístas, la filosofía griega y el derecho romano. Estas 3 vertientes en el tiempo se fueron juntando, consolidando, y con el aporte de los maestros de la Iglesia, de los grandes doctores, especialmente Tomás de Aquino, fueron conformando una cosmovisión que hoy es nuestra concepción del mundo y de las cosas de Occidente. Es Dante quien le va a poner en letras esta cosmovisión. Y de esa manera nos lega una de las grandes obras de la literatura universal, la Divina Comedia, que fue escrita en su dialecto toscano de nacimiento y que dio origen nada menos que a la lengua italiana, dejando de lado el resto de los dialectos y unificando la lengua detrás del idioma toscano. Cualquiera de nosotros que acceda al texto original del Dante se sorprenderá de ver con qué facilidad entendemos estos textos escritos hace centenas de años, prácticamente
con los conceptos del italiano de hoy. Pero es algo más que esto, porque la comedia va a sentar las bases definitivas de la identidad de Italia. Nosotros sabemos que Italia es una indescriptible belleza en sus infinitos paisajes, su música, su arte, su diseño, su gastronomía, sus colores, su amor por la vida, pero por sobre todas las cosas, y en la base de todos ellos está la comedia, la Divina Comedia. Gracias, Enzo, te paso la posta. Bueno, gracias, Oscar. Buenos días a todos, en primer lugar. Los agradecimientos de Oscar lo hago mío también. Y yo particularmente agradezco a Oscar, nuestro amigo, mi amigo, de lo cual soy honorado de relacionarme. Vamos al Dante directamente. Yo sé que usted tiene una pregunta. ¿Qué tiene que ver Dante con la economía? ¿Qué tiene que ver Dante con la Cámara de Comercio? Yo voy a levantar más aún la apuesta y voy a hacernos preguntas o tratar de responder a algunas preguntas. ¿Qué tiene que ver Dante para los profesionales, para los intelectuales, para los científicos, para gente de empresa, políticos, funcionarios, personas influentes? ¿Qué tiene que ver? ¿Cuáles son los principios que están a la base de la ética de Dante? ¿Podemos pensar que todos los fines, maquiavélicamente hablando, justifican los medios? Son preguntas estas. ¿Y quién justifica los fines? ¿Todos los fines son justificables? ¿Quién dice esto es un fin correcto o no? Entonces, la comedia puede ayudar, puede ser de auxilio al cumplimiento en nuestra empresa, ¿sí o no? Esta es la apuesta, la scommessa, como se dice en italiano. Vamos a tratar de ver si encontramos dentro de la Divina Comedia algunas respuestas. Yo creo que el canto 1, la introducción que Dante hace a la Divina Comedia, puede darnos alguna respuesta. Puede darnos alguna respuesta el canto 3, los codardes, los indecisos, los que no tomaron nunca decisión en la vida, los pusilánimes. El canto 19 de Dante trata lo corrupto. Dante en el canto 19 pone 4 papas en el infierno. Encuentra 4 papas. El Dante autor mete 4 papas en el infierno. El Dante actor, el Dante protagonista, el Dante peregrino encuentra naturalmente 4 papas y lo cita. ¿Hay un tema de conflicto de intereses? ¿En la empresa hay conflicto de intereses? Sí. ¿Hay nepotismo? Sí. Dante en el 19 trata estos temas. El canto 16, el famoso canto de Ulises, los consejeros fraudulentos. No hay fraude aquí. El fraude es la lengua. Decir cosas con palabras verdaderas, cosas que verdaderas no son. Ulises que abusa de su ingenio. Y después pasamos al purgatorio, porque se sale del infierno. No es siempre infierno. Está el infierno, el purgatorio y el paraíso. Y en el purgatorio se purgan los pecadores, los soberbios. Dante habla del derecho del libre albedrío. Y estamos bien, porque también escritores como Borges dice que nosotros no tenemos que privarnos de la belleza de conocer este regalo universal que la literatura y que el Dante nos ha dado. Y aquí pongo siempre la fuente de donde están todo esto. Esto es el libro Siete Noches, que lo pueden buscar en internet. Y déjeme decir también otra cosa. Estamos hablando de Dante, no lo llamamos Alighieri Dante. ¿Han pensado por qué llamamos Dante por nombre? Ningún escritor nosotros llamamos por nombre. Evidentemente Dante lo consideramos un amigo. Es muy subliminal todo esto. No es que estamos pensando y lo hacemos racionalmente, pero nos decimos, Dante es Dante. Cervantes es Cervantes. Shakespeare, Dostoyevsky, Hemingway lo llamamos por apellido. Dante lo llamamos por nombre. Evidentemente lo sentimos amigo. Bueno, entonces vamos a entrar yo voy a hacer lo siguiente. Vamos a tratar del Dante, vamos a tratar de la relación con la empresa. Y vamos a ver dónde hay esta relación. Yo que he sido, me he ocupado, ahora estoy jubilado, felizmente,
de compliance en los últimos años de mi vida. Yo llegué en Argentina hace 30 años por Telecom Argentina, cuando Telecom Argentina se hizo cargo de Entel con la privatización a la época de Menem. En los últimos 5 o 6 años me he ocupado de compliance. ¿Qué significa compliance? Viene del latín complementum, significa acción de completar, terminar con lo debido, con lo que te corresponde. Esto del latín, si vamos a ver la etimología, porque la palabra viene del inglés, significa to comply con, operar éticamente. Entonces, si vamos a ver la parte izquierda de la presentación, cumplir con el negocio, con la sustentabilidad del negocio del mediano y largo plazo. Solo un negocio a largo plazo se sustenta y sobrevive de la crisis, del infierno en la cual la pandemia nos ha puesto o nos hemos encontrado. Esta es la visión. Cada empresa tiene una visión, tiene una misión y unos valores. Entonces, ¿cuál es la misión de la compliance o de la empresa? Hacer que las normas internas, las disposiciones legales, los códigos de ética y de conducta se cumplan. Y tiene una misión preventiva, proteger la comisión de delito y proteger la empresa de los riesgos jurídicos, económicos y reputacionales. Y tratar de reducir eventuales costos de incumplimiento, que es exactamente la misión que tiene Dante. Dante tiene una visión profética, porque él se siente un profeta. Él anticipa cosas que ahora nosotros podemos ver. 700 años él pensaba la crisis de alguna manera, que el capitalismo de Firenze del 1250, del 1300, de alguna manera podía hipotizar. ¿Y cuál es su misión? Escribir, ver y escribir cuáles son los pecados que encuentran en el infierno para devolverlo a la humanidad y ver cuáles son las penas y la recompensa que esperan a lo justo o a los injustos eternamente. ¿Y dónde lo vemos esto? Cuando él va en el paraíso, cuando encuentra San Pedro, paraíso 27 en decasílabo 66, San Pedro le dice, anda y abre la boca, contá lo que ves. Esto es tu misión. Todos nosotros tenemos una misión en la vida. Dante, la misión de Dante es exactamente esta. Y en otro lado, paraíso 17, cuando él encuentra un antepasado, Cacciaguida, paraíso 17, 129, su antepasado le dice, pon de manifiesto lo que ha visto. Escribí la comedia. Y la escribe, como dijo Oscar, no en latín, lo escribe en vulgar. ¿Y por qué? Para dar acceso a todos, para que no sea una obra de eruditos. Esta es la revolución del Dante. ¿Está claro? Él inventa, crea valor. ¿Cómo se crea valor en una empresa? Dante crea valor en la literatura. Crea una identidad, crea un idioma. No se encierra en el latín de los eruditos, de los frates, etcétera, etcétera. Utiliza todo lo que en entonces podía ser el instrumento para difundir lo que él ha visto, su visión. Y su ética no es una ética abstracta, y aquí empezamos a entrar un poco en el día a día. No es, se asocia con la vida, con la comunidad, con la vida asociada, se asocia al bien y al mal. Habla del libre albedrío, habla de su esfera religiosa, habla de valores, es concreta. Y cuando es concreta la manera de pensar del Dante, nosotros ¿en qué la transferimos? La transferimos en forma práctica de convivencias. Entonces, en leyes, en códigos, y cuando hablamos en códigos, o cuando hablamos de empresa, en norma, procedimiento, algo que se haga concreto, por lo cual cuando hablamos de ética, no estamos hablando entre gente que no tiene nada que hacer, estamos diciendo lo que tenemos que hacer hoy, cuál es la manera de convivir, porque como dijo un profesor mío de Derecho a Torino, en Italia, Bobbio, dice, nosotros el derecho nace por las limitaciones de los derechos en realidad. No haga esto, no haga este otro, dice los mandamientos, no haga este otro. Entonces, el derecho es en realidad una forma de estructurarnos para que nosotros cumplimos con los deberes en primer lugar. Y en Purgatorio 690, Dante cita el código justinianeo, porque dice, Justiniano
puso orden, te pusiera el freno, significa puso orden en todo este bailame de códigos que había. Por lo cual Dante es absolutamente central. Dante no es moderno, es un hombre del medioevo. Dante es actual, porque no hace todavía actuar. Entonces, ¿cuál es la ética pública en Dante? Perdón, se me fue. Dante odia literalmente los corruptos y los consejeros fraudulentos. Infierno 19 e infierno 26. Elige un pagano por 2/3 de su camino. ¿Por qué elige un pagano? Porque Dante es un hombre que incluye. Un hombre que trata que la grieta no exista. Entonces, no, cristiano dice, bueno, vení conmigo, necesito un guru, necesito un maestro. Entonces elige un pagano. ¿Por qué por 2/3? Porque siendo un pagano que no había creído en Cristo, porque había nacido antes, no podía tener acceso al paraíso. Esto. Entonces, a la puerta del paraíso, Virgilio dice, aquí te va a acompañar otra persona, que es Beatriz. Y lo elige, ¿por qué? Porque en la clasicidad Virgilio representa un ejemplo de ética, era una referencia para los latinos, así como Homero lo era para los griegos en términos de polis, en términos de ética. Entonces, Dante se une, se ata a lo clásico de los clásicos. Entonces, para Dante, la ética pública nunca es separada por la moral privada. Lo dice en Paraíso 15, donde dice, yo quiero estar en una ciudad en la cual tengo esta capacidad de vivir de ciudadanos y esta fida cittadinanza, que significa, yo quiero confiar con todo lo que me rodean. No tengo que estar mirando si son enemigos o no. Quiero hablar y quiero estar confiado. Paraíso 15, 131. ¿Qué es la estructura de la Divina Comedia? Tiene un contenido profético, lo hemos visto con San Pedro. Relevar todas las verdades que Dante aprendió. ¿Cuál es el contexto en el cual Dante se mueve? Un contexto en el cual Florencia era la Wall Street de la época. Era la capital artística, su moneda era la más fuerte, prestaba dinero Florencia a los emprendimientos de la época. El fiorino era el dólar, 24 caratos, pura moneda. Los bancos nacieron en Florencia. El Monte de Paschi di Siena, que son 70 kilómetros de Florencia, nació antes del descubrimiento de la América. Esto es el contexto, el perímetro histórico, económico, sociológico en lo cual se mueve Dante. Pero Dante fue una figura, inicialmente una figura política. Dante fue uno de los 6 priores de Firenze, uno de los 6 ministros. Entró en política, antes de ser famoso como escritor, entró en política a través de los famosos arti e mestieri. Vos podías hacer política en Florencia si te anotaba en una corporación. Le doy varios tips, es difícil entrar en toda la cosa que ahora estamos citando. Eso va a ser una introducción a la Divina Comedia. Entonces, él se anotó a la corporación médica y degli speziali, de las especias. No me pregunten por qué el especial, evidentemente había espacio ahí, o él tenía algunas actividades de esto. Lo mandan en misión a Roma a tratar la paz con Bonifacio VIII y a partir de ahí lo condannan en contumacia, lo condannan con un proceso sumario por baratería y por corrupción. Cuando él estaba a Roma, no vuelve más en Firenze y nunca más volvió en Firenze Dante, nunca más. A partir del 1300, Dante lo exilian a los 35 años. Lo vamos a ver después qué significa esto para él. Entonces, ¿cuál es el significado de la Divina Comedia? Es difícil determinarlo, porque es épico, por la presencia de héroes, Ulises, in primis. Es didáctico, porque enseña. Tiene un propósito ético y religioso, sí, lo hemos visto. La salvación de todos los hombres, que se reconocen en su experiencia. Es autobiográfico, porque hay 2 Dante que hablan. El Dante autor y el Dante actor peregrino en su viaje de arrepentimiento y redención. Es enciclopédico, reúne todo el conocimiento hasta este momento.
todas las áreas disciplinarias, la teología, la filosofía, la política, la moral, la ciencia, la astronomía, la historia, todo. Dante estudiaba con una vela aquí y llegó casi ciego. Y por esto que una de las personas que lo recomiendan, María es Santa Lucía. María se la recomienda a Santa Lucía. ¿Por qué Santa Lucía? Santa Lucía es la patrona de los oculistas. Saben esto, ¿no? Entonces Dante nunca dice cosa a caso. Como dice Borges en este libro, ninguna palabra de Dante es inútil o sobra. Dante elige siempre los personajes y las palabras justas. Antes de entrar a la Divina Comedia, la construcción de la Divina Comedia es algo que parece geométrico. Es un perfecto uso de los endecasílabos. Endecasílabo significa 11 sílabas, cuya décima, el acento cae en la décima. Tiene un esquema A, B, C, D, C, permanentemente. La rima la primera con la tercera, la segunda con la cuarta, la quinta con la séptima, la sexta con l'ottava. È permanente desde el primer verso, nel mezzo del cammin di nostra vita, hasta el verso 14.223 del Paraíso 23.145. Y aparte esto, esquema, perfecto. No hay una falla. Es perfecto. Imagínense la mente de este personaje. Y todas las cánticas, infierno, purgatorio y paraíso, termina con la palabra stelle, estrella. Estrella viene de sidera, de desiderar. Tengo algo que desiderar. Y siempre Dante quiere ver las estrellas, aun cuando termina el infierno. Quindi uscimmo a vedere le stelle, que por otro lado es un título de un libro que recién salió en italiano. A rivedere le stelle, Aldo Cazzullo. Bueno, y después de toda esta introducción, creo que le viene el apetito de conocer un poquito, va a ser poco, el conocimiento de la Divina Comedia que hoy podemos permitirnos. Quizás después podemos. Primer canto. Usted leen a la derecha, donde está la traducción en español. Yo voy a leer el italiano porque tiene un valor, tiene una musicalidad que se pierde eventualmente en español. Nel mezzo del cammin di nostra vita mi ritrovai per una selva oscura che la diritta via era smarrita. Ai, quanto a dir qual era e cosa dura esta selva selvaggia e aspra e forte che nel pensier rinnova la paura. Tante amara che poco più è più morte, ma per trattar del ben che io trovai dirò delle altre cose che io vi ho scorte. Con esto podemos decir, está toda la Divina Comedia aquí. Pero vamos a abundar. Nuestra vida, él está hablando para toda la humanidad. Asume un rol universal, porque dice, yo me encontré en el medio camino de nuestra vida. La mia vida, mi vida es igual a la de ustedes. Y no dice mi trovai, como dice la traducción en español. Mi ritrovai. No es la primera vez que estoy en crisis. En la selva oscura. E la situazione era dura, al punto tal que me daba paura, miedo. Y yo estaba casi cerca de la muerte. Alguien no excluye que Dante haya tentado el suicidio. Si después vamos a ver el canto número 13, canto 13 de los suicidas, donde él habla de una manera lindísima de estos personajes. Y ahí va el giro, para contar lo que encontré, le voy a decir lo que vi. Entonces aquí, este canto 1 tiene la función de introducir. Introducir viene del latín introducere, guiar, dux. Muchas veces llama a Virgilio mi duce, que no es Mussolini, claramente, pero es conducir, hacer entrar. Y hay dos personas aquí. Hay una persona que es, como habíamos dicho antes, el Dante actor, que es incierto, tiene miedo, tiene duda, es incapaz de ir adelante sin su guía al lado, pero después está el Dante autor, colma, un juez ejemplar, un maestro y un hombre de su tiempo. Y nosotros nos enamoramos, entre paréntesis, del infierno. Estamos hablando antes con Valentina, con
con Fabiana, que nosotros nos enamoramos del infierno por una razón, porque en el infierno la justicia se da, porque nosotros necesitamos justicia, necesitamos que la justicia se ejerce. En el infierno hay un juez ejemplar que es Minose, que te escucha y dice, ¿qué vos qué hiciste? Ahí hice esto, bom, anda abajo. ¿Y vos qué hiciste? Bom, lujurioso, bom, traidor de la patria. Y no hay apelación. La justicia en el infierno funciona. Pero è un momento di crisi. Il más significa crisi, que significa separar, evaluar en griego. Entonces, todos nosotros, en el medio de la pandemia, en el medio de alguna enfermedad, de algún dolor, de alguna soledad, de la etapa que pasa, estamos en el medio del camino de nuestra vida. Hay que saberlo encontrar. Vamos un poco a las empresas. Yo tenía un jefe en Brasil, escurecí los nombres por razones que van a entender. Aquí ayer encontré nel mezzo del cammino di nostra vita, in Facebook, mi ritrovai in una selva oscura, il 2020, justo para estar en tema. Yo tenía un jefe en Brasil que el 21 de abril del 2012 salen algunas cartas en el Corriere de la Sera y en el arco de 16 días, 6 de mayo, tuvo que dimitirse. Era el hombre más potente en este momento, el CEO de una empresa cotizada y por razones X se encontró en el medio del camino de su vida, en una selva oscura. Entonces esto puede pasar a todos, todos somos Dante, todos podemos encontrarnos en una selva oscura. ¿Qué dice en el canto tercero Dante? Lo viles, lo codardes, la justicia. Dice, a través de mí se va en la ciudad dolente, a través de mí, esto es hipnótico, pare, por mí, por mí, por mí. Voy en el eterno tormento, voy donde está la gente perdida, maldita. Pero ¿por qué estoy aquí? Dice, porque Dios, que no se puede nombrar en el infierno, entonces él dice, el mio alto factor es Dios, pero estando en el infierno no se puede nombrar a Dios. Entonces esta es mi misión. Dios me movió para que se haga justicia. La justicia es una de las 7 virtudes cardenales, es la principal. Y Dante aquí quiere che si haga giustizia. Giustizia mosse il mio alto fattore. Fecemi la divina potestade, me dio il poder divino. Y la somma sapienza el primo amore. La sabiduría y el amor. No es suficiente el conocimiento para ir adelante. Lo veremos con Ulises. El conocimiento de por sí solo no nos lleva a ningún lado si no somos soledades. Lasciate ogni speranza o voi che entrate. Tombal. Lo que están en el infierno, según la visión de Dante, siguen estando en el infierno en este momento. Entonces también la Divina Comedia tiene una misión, así como la empresa tiene una misión, así como un empresario tiene una misión, así como un gerente tiene una misión. Todos tenemos una misión, todos. Pero en el canto tercero hay lo famoso viles codarde, lo que no quisieron tomar ninguna decisión en la vida. Lo que quisieron pasar inobservados. Y Dante, justo porque no querían pasar en la vida activa observados, ni lo nombra aquí. Dice, quisiste ser anónimo. Y yo, anónimo te digo, es el famoso contrapasso. Pero dice, yo reconocí, poscia que io vi ebbi alcun riconosciuto, usted lean aquí a la derecha. Vidi e conobbi l'opera di colui che fece per viltade el gran rifiuto. ¿Y quién es este personaje? 2 papas han renunciado hasta ahora. Uno es el último que conocemos, Benedetto XVI, y el otro es Celestino V, que es este. Fue nombrado, no quería él tampoco, fue nombrado, pero no se asumió sus responsabilidades. Se fue. Después de él vino Bonifacio VIII, que fue el enemigo principal, el adversario principal de Dante, lo que por esta razón Dante fue exiliado. Y por el exilio de Dante tenemos la Divina Comedia. Es muy probable, dicen los dantistas, que si Dante no hubiese estado en perdónenme la palabra, pero estamos entre este quilombo de su vida, nosotros no hubiésemos tenido la Divina Comedia. Así de simple. La crisis de Dante permitió escribir la Divina Comedia. Si él no hubiese sido exiliado, nosotros aquí no estaríamos discutiendo
de la comedia. Entonces, la responsabilidad, aquí Dante está diciendo, soy responsable de tu cargo. Entonces, cuando yo en Telecom, no, en todas las empresas donde he estado, bueno, Grupo Telecom en realidad, en varias partes del mundo, cuando hablaba de compliance, me gustaba presentar esta diapositiva. Porque cuando lo veía un poquito que estaban un poco dormidos, etcétera, etcétera, yo le metía esta diapositiva y ahí se despertaban todo. Se despertaban todo. Yo lo llamaba el test de la madre para la toma de decisión. ¿Y qué es el test de la madre para la toma de decisión? ¿Qué diría mi mamá si viera mi nombre en el diario? ¿Y cuál era el test? Es esto que lo vamos a leer juntos. El test donde se basa la toma de decisión. ¿Es correcto para la empresa? ¿Es consistente con los valores esenciales, tanto míos como de la empresa? ¿Es legal? ¿Es ético? ¿Es algo de lo cual estoy dispuesto, tomando la decisión, a hacerme responsable? Bueno, si la respuesta es sí, adelante, toma tu decisión. Por eso están los gerentes, para gerenciar, para tomar decisiones. Alguien tiene que tomar la decisión. A alguien le corresponde tomar la decisión. Por esto que la soledad nuestra, y si somos solos, sin valores, sin acompañamiento universal, llamémoslo así, un poco de miedo tenemos. Entonces, esto en la toma de decisión siempre tenemos que tener uno criterio, con lo cual es proponible esto, sí, yo creo que es proponible esto. Esto lo digo siempre para ver cómo la Divina Comedia nos lleva hoy como hoy a tener esta actualidad, esta vivencia en el día a día de nuestras empresas, de nuestras decisiones diarias. Canto quinto. La lujuria. Il canto quinto è más famoso por Paolo e Francesca, lo famoso Paolo e Francesca che hanno passato a famosísimo en la literatura, en el arte, en la música. Pero aquí no vamos a hablar de Paolo y Francesca, vamos a hablar de Semiramis, emperatriz de Babilonia. Dante tiene la capacidad de clavar con un endecasílabo un personaje para la eternidad. Y Semiramis la clava con un endecasílabo para la eternidad. ¿Y cuál es este endecasílabo? Esta frase, esta. Cuando pasa en reseña todos los personajes. Che libito fe licito in sua legge, che licito in su legge, che licitò, perdón, en su legge la licencia. ¿Qué pasaba con Semiramis? Semiramis enviudó del emperador Nino y le sucedió. ¿Y qué hacía Semiramis? ¿Por qué la mete ahí en el canto de la lujuria? Porque se acostaba con el hijo, Semiramis. Entonces, dado que era una cosa ilícita, él convirtió esta cosa ilícita en lícita. ¿Qué significa? Que dado que ella promulgaba la ley, hacía la ley, digo que esta cosa que era ilegal, a partir de ahora es legal. Simplemente. Usó el Estado, usó su poder. Entonces, aquí Dante la clava y dice, ¿y los comentarios cuáles son? Que hizo legal, una reina hizo una ley personal. Hizo legal cualquier acto ilegal. Y los comportamientos personales no son siempre privados. Cuando vos sos una persona pública, tiene una recaída sobre la sociedad. Y Dante aquí lo dice claramente en Purgatorio 16. Dice, el pueblo sabe que su guía, ¿quién es? Y pretende el mismo bien que le apetece. Si vos sos ilegal, es evidente que la recaída en la sociedad va a ser ilegal. Si vos te comportás de una cierta manera y sos el ejemplo, y sos el líder, y sos la reina, o el rey, o el emperador, o el primer ministro, o sea lo que sea, te miran. Entonces, si sos responsable de una empresa, te miran igual. Por lo cual, vos tenés que tener la capacidad de saber lo que estás haciendo. Tiene una recaída. Hay un micrófono abierto. Perdóneme. Este es Semiramis. Cristian. El micrófono, ahí está. Gracias. Esto es, ve cómo Dante te lleva al día de hoy. Clarísimo. Los 700 años, pum, bypassado de golpe. ¿Está claro? Ejemplo. Yo tengo mucho. Uno me lo por oportunidad no lo puse, lo puedo citar, pero esto es el señor que en pleno lockdown, consejero de Boris Johnson, decía que Inglaterra tenía que estar en cuarentena, no salir de casa y después lo agarran
fuera de Londres yendo a visitar su amante. Caso de Bill Clinton, claramente, l'utilizzo de su poder, todo es público, todo es accesible, y hoy con Internet se sabe todo. Nosotros hemos tenido también un político que convocó el Parlamento para que se dijera que la Ruby, una menor de edad, era la sobrina de Mubarak. Y el Parlamento dijo que sí, por lo cual no se puede usar la institución pública a propio uso y consumo. O la empresa como si fuera, se decía en Italia, como si fuera un banelco, en el caso de una empresa familiar. Es decir, hay muchas cosas que Dante en su esquema de justicia, de valores, de visión, puede ayudarnos. Nos indica un camino, nos dice claramente cómo tenemos que mejorar nuestro estado de resultado. Pero si tenemos este set de valores, es muy probable que nos ayude, por lo menos a no perder dinero con cosas que pueden dañarnos en términos reputacionales, in primis. Canto 19. Aquí Dante encuentra los papas, pone 4 papas, cita 4 papas en el infierno. El primero, con lo cual habla. Después, bueno, Bonifacio VIII, Clemente V y Celestino V. Son nombrados aquí. Después hay un quinto que está en el canto siguiente. ¿Qué pasó? Que es tan interesante este canto. Dante encuentra Clemente III, Papa Orsini, que está ahí por simonía y corrupción. La simonía es vender los sacramentos. Simón era un monje que quiso comprar, dice, ¿qué hago? ¿Qué puedo hacer yo para vender los sacramentos? Vamos casi terminando. Entonces encuentra este personaje y el otro le dice, yo fui lo que vestí del gran manto, fui papa. El papa era el gran manto, el mantel grande. Y fui hijo de la orsa. ¿Qué significa hijo de la orsa? Se llama Orsini, entonces dice, fui figliol de la orsa. Dante aquí usa la poesía, claramente, no está usando la prosa. Y dice, y Cúpido hice avanzar gli orsatti, los orsitos, mis nietos, mis sobrinos, y para embolsar la vera, y qui mi mise en la bolsa, es decir, para enriquecerse prácticamente. En español ayuda bien. Embolsar en tal bolsa me he metido. Cachorro de riqueza. Esto, Orsini era el hijo legítimo de los Orsini, Papa Orsini, tan codicioso para beneficiar a mi familiar que metía en la bolsa el dinero y aquí me estoy metiendo en la bolsa porque está con la cabeza abajo. Entonces aquí Dante está diciendo que están abusando del poder que tienen y está denunciando claramente la corrupción de la iglesia. Clarísimo esto. Porque, y aparte aquí está Bonifacio VIII. Bonifacio VIII fue el primero que proclamó el jubileo del año santo, nel 1300, para ganar dinero con la ofrenda de los peregrinos. Dante le da un juicio negativo porque lo considera causa de su propio exilio. Y los condenados, que son papas, están enchufados pateando con la pierna por arriba, porque están adentro de una fossa, de un agujero, porque dice, en realidad, aquí está el famoso contrapaso, el genial Dante aquí. El contrapaso es que en la vida tenía que mirar por arriba y mirar las cosas terrenales, en lugar de mirar las cosas celestiales. El contrapaso es, dado que no quisiste mirar por arriba, ahora estás pegado boca abajo en el suelo, en la tierra. Así como está San Pedro, pero por elección, y aquí está el libro albedrío. San Pedro fue crucificado con la cabeza abajo. Pero por elección, él eligió. Aquí no eligieron. Es el contrapaso. Sobre el contrapaso podemos discutir un montón. Yo lo que tengo que ir más rápido para poder estar dentro de los 50 minutos y permitirles alguna pregunta. ¿Vamos bien, Fabiana, con el tiempo? Bien. Pasamos otra vez a la empresa. Los papas tienen el gran manto blanco. Hay dos estudiosos que
acuñaron el concepto de delito de cuello blanco. Uno es un criminólogo de los años 30. ¿Y qué son los delitos del cuello blanco? Son los delitos cometidos por personas respetables y de alto estado social, insospechables. Y Gary Becker, que es un Nobel de la Economía, dice: los delincuentes son seres racionales que quieren maximizar su propio bienestar. Y muchas veces los comportamientos criminales son condicionados por la probabilidad o no de ser atrapado, la severidad o menos de las sanciones y la ventaja que derivan de las actividades ilegales y la personal inclinación a cometer delitos en circunstancias ambientales. Es decir, que si la ventaja esperada de la violación excede, todo esto se puede, ellos hacen actividades ilegales. Y Gary Becker puso una fórmula que es importante que la conozcamos, porque esto después son levas que se pueden tranquilamente aplicar en el manejo de la empresa, que dice que la corrupción puede disminuir cuando, puso una fórmula prácticamente, la corrupción va por abajo, disminuye cuando en una situación data económico-social se disminuye el grado de monopolio. M tiene que tender abajo. Es decir, no tiene que estar una sola empresa. Cuando el grado de discrecionalidad de las decisiones del gerente sea más bajo, cuando el poder no está concentrado en la mano de uno solo. Cuando el grado de transparencia de los procedimientos aumenten, cuando aumente la transparencia en nuestras normas, es decir, normas escritas y no verbales, y cuando el grado de accountability, que sería la responsabilidad, la obligación de rendir cuenta, aumente. Cuando estos factores, que son factores que nosotros manejamos, cuando yo emito una norma, primero estoy cumpliendo con un tema que evita la discrecionalidad. Cuando esta norma la comparto con otros, evidentemente la transparencia de los procesos está. Todo esto es para disminuir el poder que puede tener una única persona. Esto tenía un poder enorme, discrecional, hacía lo que quería. Esto para decir, cómo Dante puede hoy hablar a un mundo, llamámoslo hoy, empresarial, económico. Sigo. Y si yo voy a una lindísima encuesta que había hecho Pricewaterhouse nel 2015, que todavía creo que sigue válida, Global Economy Crime Survey, una encuesta, un focus sobre l'Italia, cuáles eran los factores de riesgo de corrupción y fraude. Muchos eran los factores externos y no todos lo dominamos. No todos tenemos incidencia en los factores externos, sobre el nivel económico del país, sobre los conflictos de interés público-privado, sobre la legislación vigente. Creo que nosotros tenemos pocas influencias, a menos que no somos los que lo determinamos estos niveles. Pero seguramente los internos y en lo personal tenemos influencia. Nosotros sabemos determinar el nivel de calidad del control interno, el grado de segregación de los poderes, el estilo de dirección, la calidad o el nivel de la información del IT, de la información que brindan nuestros sistemas. La calidad de los roles y la responsabilidad, si asumo personas que son capaces o menos. Y la efectiva aplicación de los códigos de ética corporativa. Pero hay otra cosa importante, dice esta encuesta, que tenemos que tener en cuenta en la propensión a cometer delitos o pecados, si hablamos dantescamente, que son factores personales. Si una persona tiene una adicción a la droga, un juego, es evidente que será más portado a cumplir cosas que lo pueden ayudar a tener dinero para poder satisfacer este vicio, las enfermedades, una situación familiar. Tener 3 familias, evidentemente, tenemos que pagar cosas personales, deudas personales, si los incentivos comerciales son correctamente hechos o menos. Entonces, todo esto son cosas que tenemos que tener en cuenta. Otra cosa que tener en cuenta, y esto nosotros lo vivimos, creo que hay algunos amigos que conocen perfectamente esta diapositiva, y muchas de las cosas se descubren porque lo escribimos en los mail, todo es público. Una investigación sobre un fraude que se hizo en Italia de una empresa, la cual algunas empresas del Grupo Telecom Italia eran involucradas, se descubrieron porque en los mail escribían cosas, escribían como hablar. Los mails son importantes
Y cuando fueron a hacer esta investigación, la Guardia de Finanza, se llama en Italia, que sería la Policía Investigativa Antifraude, le dijo a la persona, dice, lo fueron a buscar a casa, dice, ¿podemos ir en su oficina? Sí, sí, vamos. ¿No? Llegar a la oficina, bueno, vamos al piso 9, dice, ¿me puede dar su PC? Perfecto, aquí está el PC. Puede activar la password, activo la password, se llevaron el PC y dentro del PC tenía toda la información posible e imaginable, por lo cual hay que estar atento a esto, porque las empresas viven de esto y es importante que escribimos también con buenas intenciones, porque si nosotros hacemos transparentar en los mails que nuestras intenciones no son correctas desde el punto de vista legislativo, esta es una prueba por algunas empresas, que es lo que pasó al CEO que en 15 días tuvo que dimitirse, porque una mail lo comprometía, él no podía firmar el balance americano porque esto era ya una prueba de su tendencia a cometer delito. A ver, ¿por qué no va? Bueno, y cuando todo esto no es suficiente, tenemos que crear sistemas, un modelo organizativo, tenemos que crear un código de ética, principios comportamentales, y tenemos que tener bajo control lo que son los riesgos asociados a los principales procesos. Esto es simplemente una cosa para ver. Tenemos que tener evidentemente un código de ética, una política anticorrupción, lo tenemos que aprobar. Y cuando todo esto no es suficiente, volvemos a hacernos preguntas, porque en nuestra soledad tenemos que preguntarnos siempre si todo lo que hacemos es legal, cumple con nuestra política, refleja nuestros valores, protege los intereses de la empresa, se vería bien si salgo en las noticias, lo aprueban nuestros gerentes, directores, accionistas, bueno, lo aprueba nuestra familia, nuestra comunidad de referencia, bueno, si es correcto, adelante. Esto es ético. Lo que no responde con esto no es ético. Volvemos al Dante. Porque Dante, a un cierto punto, Fabiana, decime si tengo que cortar o tengo 2 minutos más. 2 minutitos más. 2 minutos más, dale. Sí, 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 dale. No tocamos el canto de Ulises porque Ulises merece 2 horas. Lo haremos. Termina el canto 19 de la Divina Commedia, del infierno, con una acusación a Constantino. Ay, Constantino, cuánto mal hizo no tu conversión, porque Constantino se convirtió, pero dice el poder que le diste al primer rico padre, al primer papa. Porque Constantino, a través de una concesión, la concesión de Constantino, que después se demostró un documento falso, pero bueno, le dio poder a la iglesia para poder determinar quién era cómo se dividía la tierra, quién era el emperador, etcétera, etcétera. Por lo cual Dante observa que si el emperador Constantino no tenía el poder de alienar parte del imperio, tampoco la iglesia tenía la capacidad de recibir este regalo. Porque el Papa dice, no podía recibir en su posesión real, sin embargo podían aceptarlo como dote y administrarlo. Con este poder que le dio Constantino, ay Constantino, cuánto mal hizo tu donación, la iglesia se otorgó un poder y prácticamente hacía como lo que Dante dice en el Purgatorio 16, aquí terminamos, dice que no había 2 soles, había el sol, que era la iglesia, que iluminaba la luna, que le daba el poder al emperador. En realidad, dice Dante, Purgatorio 16, 107, nosotros necesitamos 2 soles, nosotros necesitamos poderes independientes, donde uno indica el camino terrenal, el emperador, y uno indica el camino celestial, la iglesia o lo que sea. Pero nunca estos 2 caminos se tienen que cruzar. Cuando empiezan a cruzar y cuando uno se sobrepone al otro, tenemos los problemas que tenemos. Y esto de los poderes independientes lo podemos tranquilamente llevar al Estado, lo podemos tranquilamente llevar a las empresas privadas. Los poderes no tienen que ser, ningún poder tiene que ser superior al otro, tiene que haber un balance y una independencia. Y no pasamos, Ulises, pero terminamos aquí, prometo que terminamos. Cuando vamos en purgatorio, Dante dice,
Purgatorio 1680, solo los hombres libres pueden someterse a la ley. Y lo agarra de Cicerone, porque dice, Cicerone dice, somos esclavos de la ley para poder ser libres. El hombre tiene la responsabilidad de sus actos, de la base de cada moral. La libertad es individual, es el libre albedrío. Somos nacidos, el gran dono que nos dio Dios en la concepción de Dante es la libertad de dominar los eventos y de elegir entre el bien y el mal. Porque si hacemos esto, es muy posible, muy probable que podemos volver a ver las estrellas. Y ojo, que podemos elegir este camino, es más corto, pero hay un infierno. Si elegimos un camino más largo, es muy probable que evitamos de caernos, en todo sentido. Muchísimas gracias, disponible para todas las preguntas. Yo estuve en lo posible en los 50 minutos, me faltó Ulises, lo haremos otra vez. Excelente, Enzo, muchísimas gracias. Y bueno, vamos a ver ahora si algunos tienen preguntas como para hacer un ratito de debate. Yo lo que siento, bueno, hay gente conectada desde Italia y desde otros lados, ¿no? Pero estando en Argentina, todo esto nos resuena muchísimo, ¿no? Porque, bueno, en la sociedad hay como un pedido de justicia, si bien algunos creen que como sociedad somos bastante dóciles y un poco apáticos y como que no manifestamos del todo. Pero me pregunto, ¿el Dante tiene respuestas para, o sea, él marca un camino, pero como para hacer volver a los poderosos a ese camino? ¿Hay alguna respuesta en el Dante, que vos lo conocés más profundamente en la Divina Comedia, que diga qué pueden hacer los no poderosos contra el nepotismo, contra la corrupción, cómo encaminar de vuelta o en esto de que los poderes no se junten, de que no ensucien a las instituciones? Bueno, ¿cómo se hace? Es una buena pregunta la tuya. Vos esperás una respuesta, ¿sí, no? Bueno, a ver, la última cosa que dije yo es que Dante dice, todos nacimos con libre albedrío. No es influencia de los astros que estamos aquí. Tenemos Dios nos dio el regalo más grande, la libertad. Úsala. Y te digo cuál es el bien y el mal. Cuando Dante va y reseña en el purgatorio, en el infierno, va preguntando, ¿y vos por qué estás aquí? ¿Qué hiciste para estar permanentemente aquí? El otro le cuenta, me suicidé, robé, falsifiqué dinero, maté a los parientes. Lo grande que están abajo, al último círculo, son los traidores de la patria. Dante lo mete en el lugar más ínfimo, más oscuro, con más hielo. Entonces, leémosla la Divina Comedia, quizá nos inspira. Claro que yo no tengo, ninguno de nosotros tiene la capacidad de hacer la revolución. Quizá tiene que hacer una revolución con lo vecino, con esta onda expansiva en lo cual el círculo íntimo, el inner circle, lo condicionamos. Esto es, yo no veo la grande revolución, creo a la revolución individual y bueno, y a un discurso en lo cual, como dicen los americanos, caminás como hablas o hablas como caminás, walk the talk. En el ámbito en lo cual estoy, aplico los principios sanos de ética y donde no hay disjunción entre ética pública y moral privada. Es integral. Sé que no te contesté. No, Pero es un igual camino de búsqueda esto, ¿eh? Algo hay, y acá estoy viendo también en los chats que todos vemos que esto es tan profundo que merece como varias charlas más, ¿no? Para que, bueno... ¿Puedo hacer un comentario? Adelante. Enzo, soy Nora. Bueno, ¿qué tal? Hay un libro muy interesante de Agamben, Giorgio Agamben, sí, que se llama El misterio del mal. Y ahí habla de la renuncia de los dos papas, de Benedicto XVI y de Celestino V, y establece la diferencia entre legalidad y legitimidad. Eso está muy bueno porque a veces se confunden y en realidad son dos cosas totalmente distintas. La otra vez hablaba
uno de los compañeros del curso hablaba de la legalidad en los actos de Hitler. Bueno, sí, era legal, y acá también hemos tenido cosas horrendas que eran legales. Sí. Y bueno, que también se distingue esa diferencia, ¿no? Entre la legitimidad y la legalidad. Está bueno. Y ese libro es muy interesante, Sí. porque habla del porqué de la renuncia de Benedicto XVI y de Celestino V. Sí. Nada, eso quería aportar. Gracias. ¿Puedes repetir Yo el después nombre puedo, del libro? sí, ¿Puedes puedo dar repetir el nombre del libro? Agamben. Giorgio Agamben, El misterio del mal. Agamben nació en Roma, es un filósofo y escritor. Bien. Bueno. Lo que dijo Nora parece esto que habías dicho, Enzo, de la reina que hizo legal lo que no era legal. Semiramide. Claro. Usó el Estado como si fuera suyo. Semiramide. Mucha reflexión sobre esto. Pero bueno, quizás tenemos que Dante nos habla, nos sigue hablando Dante. Y no porque son 700 años, ahora lo hemos sacado de la naftalina. No, no. No, no, absolutamente no. Acuérdense, no lo hemos citado, ma en Bartolomé Mitre tradujo la Divina Commedia cuando era presidente. Es así, Oscar, ¿no? Cuando era presidente de la República. Bartolomé Mitre, fundador de la nación, presidente de la República, encontró el tiempo y la gana de traducir literalmente la Divina, literalmente, porque cumple con la rima A, B, A, B, C, B, permanentemente. Quizá sacrificando un poco el sentido literal. Pero bueno, lo cumplió. Fíjese cómo era importante, cómo es importante Dante. Dante sigue hablando. Repito, lo llamamos por nombre. A ver si hay algunas... sí, alguien dice que deberíamos hacer más reuniones sobre esto. Nosotros hemos empezado con la pandemia por juego y vamos por la reunión número 30 todos los domingos, religiosamente. Empezamos así y estamos a mitad del camino, ¿eh? Por lo cual seguro que Dante despierta intereses y han escrito. Y cuando decías que nos tendríamos que hacer las preguntas como si esto le agrada a nuestra madre, si es correcto, etc. Cuando vos tomas una decisión que a lo mejor alguien va a salir perjudicado, lastimado, o sea, siempre hay una salida, podemos pensar creativamente para... Pensámoslo en términos dantescos. Dante tiene el infierno y tiene el purgatorio. ¿Cuál es la diferencia entre el infierno, el purgatorio y el paraíso? Que en el purgatorio están los arrepentidos. Le hago un ejemplo de un arrepentimiento. Canto quinto del purgatorio. Un alma, muere uno en un combate. Se presenta el diablo y el ángel. ¿Se lo lleva el diablo en el infierno o se lo lleva el ángel en el purgatorio? El ángel dice, me lo llevo yo. ¿Y por qué le dice el diablo? Bonconte da Montefeltro es el personaje. ¿Y por qué te lo lleva vos? Le dice el diablo al ángel. Porque en el último momento apareció una lagrimita. Entonces le dice el diablo, ¿cómo? ¿Por una lagrimita te lo llevas? Sí, porque se arrepintió en punto de muerte. Una lagrimita hace la diferencia por Dante. Entonces el arrepentimiento, sincero naturalmente, sincero, no por la galería. Entonces podés salir, sí, podés salir. Uno puede cometer errores, se encuentra. Dante estaba quebrado a los 35 años. Se va a Roma para hacer una misión y no vuelve más. No ve más su familia. A usted lo mandan a una reunión a Pilar y no vuelve más. Es durísimo. Se suicidó, podía haberse suicidado. No lo hizo. Ma per contar le cose que vi, le voy a decir todo. Es decir, que probablemente en el momento más oscuro en el cual estamos, Dante así lo indica, podemos encontrar la vía de salida. Las estrellas están siempre ahí las estrellas. ¿Eh? Hay que ir a buscar. Probablemente también nosotros, en este momento que no vemos cómo salir ahora volvemos a las empresas. Y uno dice, ¿y cómo hago yo para manejar mi EBITDA con el Dante? Y la verdad que es difícil. Yo lo sé. Claro, o por ejemplo, yo decía, en una empresa, supongamos que un proveedor es familiar de uno de los empleados.
Bueno, a ver, yo he tratado muchísimo casos de conflicto de intereses. A ver, distinguimos entre un evento corruptivo y un conflicto de interés. Un evento corruptivo se denuncia, un conflicto de intereses se señala. No es un problema. El conflicto de interés hace que se convierte en un problema. Ejemplo, nosotros teníamos un director de marketing que tenía a la cuñada que le reportaba a él. Y el director de marketing le daba la cartera de cliente más rica a la cuñada. Y él evaluaba la performance de la cuñada. Y no podía evaluarla, porque si hay un conflicto de interés, o la cuñada reporta a otro, o él no tiene que evaluarla. Porque el nepotismo dentro de la empresa, más allá que crea o no, que premia los intereses personales hacia los intereses generales, crea también ruido. El radio pasillo, ¿cómo se alimenta? Y crea un clima que no es bueno para la prosperación de los negocios. Por lo cual, los conflictos de intereses, que muchas veces no lo sabemos leer, este es el punto. Yo me acuerdo cuando nos ocupábamos en la empresa anterior de los conflictos de intereses, ¿y dónde está el problema? Claro, este es el punto, que no lo identificaban el problema del conflicto de intereses. Por lo cual hay mucho conflicto de intereses escondido, porque cuando vos tenés que modificar, por ejemplo, un organigrama, te encontrás con un pariente. Y no está bien. Podemos hablar, merece una charla de casuística esto, para que no sea abstracto. Hay muchos casos que yo puedo ilustrar diciendo, mira, vayan a ver esto, vayan a ver esto, vayan a ver esto. Hagamos encuesta. Primero, todo tiene que declarar si tiene un pariente o no en la empresa, sobre todo en una empresa grande. También en una media, ¿eh? Ya después uno ve. Eso, Enzo, en general, en las grandes empresas o las medias hay un manual de ética de compliance. Donde no la hay, o son, por ejemplo, un estudio profesional que a lo mejor son 3 personas, ¿aconsejás que haya, por ejemplo, aunque sea escrita, sugerencias? Sí, yo creo que sí. Yo creo que sí. Porque yo Poco, creo que... Perdón, te interrumpo, no tiene que ser que el digo, manual, en la no Cámara debe haber pymes o estudios profesionales que cuentan con pocos miembros que no tienen un manual y estaría bueno como aconsejarlos No solo, perdón, te interrumpo, Fabiana, no solo aconsejarlo, pero si yo tengo que presentarme a una licitación, es bien que conozcan que yo tengo reglas de este tipo, porque quizás yo no la tengo, pero el otro me la exige y yo no la puedo ir creando, escribiéndole porque me la está pidiendo. Queda mal. ¿Cómo no lo pensaste antes? Hacelo, porque no está dicho que vos te manejas solo con empresa que tiene 3 empleados. Y si quizás alguien te llama para asesorar una gran empresa. Y te lo pide la gran empresa. ¿Tenés manuales éticos? ¿Tienes un procedimiento? No necesariamente tiene que ser 200 hojas, puede ser 5 hojas, en lo cual fijamos los procesos, ¿cómo se dice? Core, que son donde se hace la diferencia. No nos vamos a preocupar de procesos que no te generan un problema. Se identifica, se hace una evaluación de riesgo. No se escribe todo de todo. Se escribe todo sobre el proceso que sabe que es un conflicto donde se hace vidrioso. Eso. Es evidente que si yo voy a vender al Estado, tengo que tener una norma en la cual te regalos al funcionario público. Te la hago muy concreta. La tengo que tener una norma. O si me hacen un regalo. A nosotros, a algunos llegaba el salmón a fin de año, me acuerdo. Y el salmón, yo dije, no, el salmón no se distribuye, se pudrió el salmón, pero, mejor dicho, se pudrió antes que llegara yo, hasta que después dije, no, divídenlo el salmón, o devolverlo. Una vez llegó la maquinita de regalo a un gerente, una maquinita, una Nespresso. Dice, ¿qué hago? ¿Me la llevo a casa? No, no te la llevas a casa, la metes en la oficina a disposición de todo, o la devolves. Mejor dicho, la próxima vez le decís que no recibimos regalo, pero ya que ahora lo recibís, o se lo devolvés, o la metes a disposición de todo. A tu casa no va. ¿Te parece? Sí. Pero hemos siempre hecho así. Y ahora no. Y hay que tener coraje para decir, y ahora no. Claro. A ver, hay mucho para decir. Yo me doy cuenta que hemos tocado los 0,001% de la Divina Comedia. Pero bueno, hay gente que lo estudia desde 60 años. Bueno,
preguntas. Preguntas, Actívense intervenciones. todo, ¿eh? Parece que terminamos. A ver, qué lástima, ¿eh? No han leído la Divina Comedia. Y sí, hay que ir a los clásicos. Por favor, pueden realizar una reunión un poco más larga o 2 o 3 reuniones sobre este tema más interesante. Bueno, supongo, Fabiana, ustedes tienen la chat y bueno, es Sí, excelente. vamos a armar algo de esto porque, bueno, evidentemente son temas que interesan. Ahí veo, Oscar abrió su micrófono. Sí, ante todo quería agradecerle a Enzo, que como siempre y como cada domingo en los últimos tantos meses de pandemia nos ilustra y nos dispara tantas reflexiones. Pero además veo en los chats que lo que campea es un grado de escepticismo muy grande en torno a la posibilidad de que toda esta propuesta se transforme en un comportamiento. Y es muy probable que así sea con respecto a lo público. Pero con respecto a lo privado, es una decisión individual. Piensen ustedes que si bien Dante era un fervoroso cristiano y toda su comedia está vinculada al hecho religioso, en realidad lo que él propone son valores de tipo universal, independientes de un credo o de una religión. Valores universales que cada uno de nosotros podemos aceptar o no. En la medida en que cada uno de nosotros funcione armónicamente con estos valores, la cosa pública también no le va a quedar otra alternativa que funcionar así. Entonces, tengamos la esperanza de proceder nosotros de manera tal, en conjunto, para cambiar esta cultura anómica que hoy en la Argentina hace que todo valga. Yo quiero reabrir la esperanza por un país mejor y que sin ninguna duda va a depender de cada uno de nosotros. Discúlpeme esta pequeña intervención. Gracias. Gracias. Yo puedo intervenir como participante, no como conferencista, Fabiana. Dale, sí, sí. En el paraíso Dante termina con la frase, el amor que mueve el sole e le alte stelle. No dice Dios, justamente, porque como dice Oscar, estamos más universalizados. Uno puede no creer en Dios, pero el amor que mueve el sole e le alte stelle. Lindísimo. Justo esa frase la tengo en mi foto de Facebook de fondo, porque es fascinante. Siempre hay las estrellas. Puedo Siempre. agregar Fíjese, nosotros estamos con todo lo que sabemos, que vivimos. Fíjese, piensa en nuestros padres que han vivido la Segunda Guerra Mundial. Ellos pensaban en el 39-40 que la guerra iba a durar 5 años. Realmente pensaban como nosotros. Ah, bueno, en Navidad nos juntamos. 5 años duró la guerra. Y reconstruyeron los países. Alemania lo que es, Italia fue lo que fue, es lo que es. Hay una salida, y sí que hay una salida. Porque si seguimos adelante, porque el bien es superior al mal, como dijo una vez un Norberto Bobbio otra vez. Porque si no sería destruido todo. Claro que tenemos que repensar algunas cosas, no cabe la menor duda. Dante anticipa de alguna manera 700 años atrás alguna crisis del modelo de desarrollo, sin lugar a duda. Alguna cosa tenemos que replantearla. Yo quiero agregar solo una cosita, como para seguir lo que están diciendo, que es verdad que tiene que ser una trayectoria personal para que eso se vuelva global. Y con la visión de la Cámara de Comercio diría que también que es una trayectoria que cada empresa tendría que asumir como conducta de empresaria. Entonces, bueno, lo que estábamos diciendo antes, un poco la invitación que cada empresa, independientemente del tamaño, incorporen un protocolo, un manual, una conducta interna para
que las operaciones internamente entre los, digamos, los empleados, los gerentes de la empresa, los valores sean claros, y externamente en la interacción con las otras empresas y entonces con la sociedad puedan ser lo más claro posible. Es un poco desde el punto de vista de visión de Cámara de Comercio, hablando directamente a las empresas. Entonces un poco le invito a que cada empresa pueda adoptar ese tipo de conducta, de compliance. Valentina, yo te agrego que si hay que dar una mano, se da una mano, en absoluto. Seguramente te la vamos a pedir. Eso te no hay que inventar nada, aquí hay que ser muy, muy pragmático, no es que hay que inventar. Estamos haciendo el mangazo en vivo. No hay ningún problema. Ojalá podamos, eso por ahí lo hablamos, pero poder hacer algo también para nuestra empresa socia y poder contar con tu aporte, tu ayuda, tu colaboración sería realmente importante. Mira, lo estoy haciendo por la Cámara de Comercio Alemana. Faltaría que no lo haga para la Cámara de Comercio Italiana. Bueno, si no ponemos el otro. Me mandan cosas, yo lo veo, y ayer me mandaron una norma de licitación y se lo critiqué todo por mail, bueno, y lo hago. Ahí abrió su micrófono María Luz. Sí, gracias. Bueno, yo primero agradezco la excelencia de esta presentación, y en segundo lugar quería comentar algo breve. Yo trabajo en el Estado hace 26 años y por motu propio, porque yo quiero, como quería participar en este evento o ayer ir al otorrino, me levanto más temprano y hago mi trabajo en casa más rápido, lo termino. De hecho, me adelanté todos los trabajos de capacitación hasta el 28 de diciembre, porque tenía que ir al otorrino, que por el COVID tenía miedo y no iba al médico, y te lleva tiempo. Quería ir a arreglarme los pies, cosas mías de persona que a veces con los turnos que hay ahora es en el horario de trabajo. Y en casa nadie me controla, pero yo no puedo con mi ética, porque tengo valores que los mamé de chica, y entonces digo, no, es horario de trabajo. Bueno, me voy a levantar a las 6, termino el trabajo, pero yo lo hago porque quiero. Nadie me va a decir, ahí salió, aunque nos pueden hacer geolocalización por el celular, todo. ¿Qué creo yo? Que es maravilloso lo que planteó y que hay que hacer un quiebre, algo disruptivo, desde el hablar de la ética. Porque nadie va a poder ser ético si no se habla de ética. Todo el día se está hablando de esta película de La Capa Roja, ¿cómo se llama? Que yo no la miré, que es tan famosa, que tiene la canción del Positano. ¿Cómo se llama? No me acuerdo el nombre, de la película esta que roban todo y estafan y... Yo creo que esta ponencia... ¿La Casa de Papel? Eso, la Casa de Papel. Si se habla de la Casa de Papel, la Casa de Papel, la Casa de Papel, habla algo que dará, y la gente cree como que la normalidad es la Casa de Papel. En cambio aparece este hombre hablando con conocimiento, con solidez, desde lo que son los valores y desde un replantearnos con esperanza reconstruir la sociedad. Yo tengo 26 años de que nunca me robé nada, y hay mucha gente como yo en Argentina. Y creo que es distinto trabajo desde el europeo, y digamos en los dos hemisferios es distinto por las idiosincrasias. Como son distintas las tierras, y vos vas a poner una semilla y no es la misma planta que crece y en la misma estación, tampoco en las idiosincrasias se puede trabajar desde la misma manera para reconstruir la sociedad que se perdió. Entonces, yo creo que deberíamos hacer, como una vez me dijo un primo a mí en Italia, me dijo, lascia perdere queste cose bambina. Como uno se olvida del novio que no te quiso, hay que olvidarse de esta barbaridad, pero hay que sembrar, hay que hacer muchas cosas como está haciendo este gran expositor hoy. Si hablamos de ética, si hablamos de valores, sin imponerlo, que la gente lo elija desde la libertad, como decía Dante, pero ¿qué hiciste? ¿Robaste? ¿Falsifiqué dinero? Él nos contaba, ¿no? Si alguna vez lo leímos, por ahí no nos acordamos, y él nos hace un impacto en la libertad. Y el test de la madre que él nombró, que es maravilloso. Entonces es como que si no se habla del test de la madre, es como eso de las 3 rejas. Es necesario que lo digas, va a ayudar a alguien, ¿no? Si no hablamos de ética, no va a haber ética. Esto tiene que seguir, es como la gota que cae a la piedra.
tanto que hablemos de ética, tanto que hablemos de los valores. Yo, por ejemplo, no me hice millonaria, es más, de hecho me empobrecí lícitamente 26 años, pero duermo tranquila, soy una funcionaria, no es que sea agrandada, pero realmente miro para atrás y digo, wow, en lo que me convertí. Y yo entré siendo contadora, licenciada en administración, y no llegué ni a jefa de oficina, porque no me metí en política. Entonces, como que es muy diferente moverse en lo público y moverse en lo privado. Pero creo que una forma espectacular de generar un cambio global que lo puso en evidencia el COVID y los actos terroristas, que la ética se necesita, porque de repente es como que no es normal que haya un acto terrorista en Francia, no es normal el COVID y que China o la OMS diga una cosa, diga otra. La ética es como el oxígeno de la sociedad. Sin oxígeno una persona se muere, sin ética una sociedad perece, a corto, mediano o largo plazo. Y la sociedad, si no se inyecta de ética, tiene un epitafio. El fin del mundo lo vamos a adelantar nosotros, el fin del mundo lo vamos a adelantar sin ética. Y bueno, da para mucho más, pero hasta ahí llegué y de corazón. Nada más consultarte en qué área te desempeñas vos. Y yo ingresé hace 26 años por concurso, ningún acomodo, en aduana. Tengo legajo de aduana, pero como no estoy metida en política, me van pasando aduana, ADGI, aduana, ADGI, aduana. Y en su momento, eso que yo pensé que me llegaba en contra, me amplió el observador. Entonces, de repente, yo estoy hablando con alguien y entiendo distintas las cosas, porque sé cómo se hace. Digamos que hay muchos circuitos cuando vos haces algo, no es solamente, suponete, algo administrativo, algo financiero, algo de logística, todo, cada acto tiene todos los circuitos juntos, y al haber trabajado en varios lugares, aprendés. Pero ahora estoy puntualmente en DGI, pero soy de aduana y me gustaría volver a aduana. Estuve en aeropuertos, estuve en la Triple Frontera, en varios lados, pero te quiero decir que hay mucha gente como yo, Mucha. Gracias. Lo que pasa es que no hacemos ruido. Una intervención muy buena de tuya. Y me animé a hacer ruido porque sin ética tiene un epitafio la sociedad. Gracias. Bien. Gracias. Fabiana, estoy recibiendo mensajes de varias personas que quisieran contar con la grabación de esto. Lo estuvimos grabando, ¿verdad? Sí. Nosotros tenemos un canal de YouTube, después ponemos todo ahí, así que cuando esté se lo voy a mandar a todos los inscriptos y también lo vamos a poner en las redes y demás. De acuerdo, gracias. No, por favor. Bueno, Fabiana, como ves, nos hemos extendido, pero bueno, vale la pena. Vale la pena. Digan ustedes cuando... difícilmente... José. Sí, Enzo, bueno, felicitarte. Nos conocemos de los cantori de la Escuela Cristoforo Colombo. Enzo, no tengo 60 años para todavía, creo, para leer el Dante. ¿Podés escribir un libro sobre el Dante, un poco que tenga todo, pero que sea breve? Gracias. Déjeme decir una cosa, José. ¿Puedo, Fabiana? ¿Dónde está Fabiana? Se fue. No sé, pero sí, anda. No, rapidísimo. Dante se basa con Virgilio y sobre la Eneide. En la Eneide hay un campesino que anuncia a la mujer, dice, voy a plantar un peral, un pero. Y la mujer le dice, ¿y qué pasa si estás enfermo? No puedes caminar, ni puedes llegar a plantar el pero. Dice, y aparte dice, los frutos no los vas a comer nunca vos, porque en 10 años que... Dice, no, yo lo voy a plantar para que los frutos lo coman mis nietos. No importa si tenemos 60, 40, 80 o lo que sea. Construimos de una manera sustentable. Todo lo que hacemos, hagámoslo de una manera sustentable para que otros puedan aprovechar. Esto es el regalo que podemos dar a la sociedad. Eso es lo que Dante nos enseña. Enzo, esa fue la idea de los inmigrantes. Los inmigrantes vinieron porque querían su hijo doctor a trabajar acá. No sé si me escucho. Clarísimo.
Bueno, Fabiana, decidí vos cuando Sí, manejan perdón, ustedes lo tiempo, justo Valentina. habían tocado el timbre y me ausenté un segundito. Si no hay más preguntas, yo diría hoy ya de cerrar acá. Y bueno, vista la inquietud de que este tema y otros similares agradan, vamos a ver de organizar cosas que tengan que ver con esto. Bueno, Muchas gracias, Enzo. gracias a ustedes. Enzo, gracias a a todos. Oscar, Muy gracias interesante. a todos los que estuvieron. Muchas gracias, Enzo. Gracias, Enzo, por tu Gracias. generosidad. Gracias. Muchas gracias. Muy Hasta excelente. pronto y espero, si están Gracias, gracias. interesados, mantengamos contacto. A través Muchas de- gracias. Muy linda Gracias. charla. Muchas gracias. Bravísimo. Chao, Chao, chicos. Gracias a José todos. y Enzo, los cantori de la Escuela Cristóforo Colombo. Chao. Gracias, chicos. Chao, chao.